Hola, ¿qué tal, hermanitos? ¿Cómo están? Mi nombre es Gaby Liaud y bueno, vamos a seguir platicando del libro de los mediums del maestro Allan Kardec. Platicábamos de que los espíritus prefieren a ciertos mediums porque es con los que tienen afinidad. Para que un espíritu se pueda comunicar es porque tiene afinidad con el medium, ¿sí? Eso ya lo platicamos en el video anterior. Bueno, no es racional que atribuyamos la inteligencia a los objetos. Si nosotros hacemos que una mesa se mueva, no podemos decir que esa mesa tiene inteligencia. Simplemente se está moviendo porque el medium quiere que se mueva, pero eso no quiere decir que la mesa piense y tenga raciocinio, ¿verdad? Se les puede considerar a los objetos una variedad de mediums, designarlos con el nombre de mediums inertes, y nos dicen que eso simplemente es una cuestión de palabras, que realmente no importa. Si nosotros lo queremos llamar al hombre una marioneta, lo podemos hacer. Los espíritus solo poseen el lenguaje del pensamiento. Ellos no tienen que articular una palabra. Recordemos que ellos no tienen un cuerpo físico. Entonces, para todos los espíritus, ellos no se van a preocupar por el idioma. Si un espíritu te quiere comunicar algo, te lo va a intuir porque tienen el lenguaje del pensamiento. Y recordemos que todo es en la mente. Todo se intuye, todo se transmite así, ¿sí? Todos los espíritus tienen, como les decía, ese lenguaje del pensamiento, y el espíritu que está errante se puede dirigir a uno que está encarnado, o sea, a cualquiera de nosotros lo puede hacer. No importa que el espíritu viva en Francia y el que está encarnado viva en México, no tiene nada que ver, porque lo hacen por la mente y con el lenguaje de los espíritus, ¿sale? Cuando ellos quieren comunicar algo, ¿sí? No todos los mediums son igualmente aptos para los ejercicios, porque hay diferentes tipos de mediums y hay unos que solo se prestan ocasionalmente para estar haciendo ejercicios, pero lo hacen cuando consideran que puede ser algo útil. Para las comunicaciones que son habituales, que tienen cierta extensión, prefieren valerse de un idioma que les sea más familiar para el medium, ¿sí? Porque se presenta menos dificultades materiales por superar. ¿Por qué? Porque luego el medium, si es un medium parlante, pues tiene que ir repitiendo todo lo que le van diciendo. La aptitud de ciertos mediums para escribir no se debe a que el idioma les ha sido familiar en otra existencia y conservan una intuición de él. Y sí puede suceder que haya sucedido eso, pero no es una regla. A veces, bueno, adquirimos un conocimiento en una encarnación anterior y bueno, sabemos en esta hacer las cosas, no sabemos cómo ni por qué. Es como cuando ven a un niño que es un niño chiquito, por ejemplo, que dicen, es que yo no sé por qué le gustan tanto los barcos, sabe un montón de barcos y yo no le he enseñado nada, no, son cosas que ni siquiera yo sé, y él no tiene edad para meterse a internet a aprenderlas. Bueno, es porque ya trae el conocimiento de otra encarnación, y aunque sea un niño, pues tiene los recuerdos del conocimiento, a lo mejor no de la vida anterior, pero sí de los conocimientos de lo que aprendió en otra encarnación, ¿sí? Entonces decíamos que el espíritu va a superar momentáneamente esa resistencia material que tenga el medium. ¿Para qué? Para poderse comunicar, y es cuando el medium, en este caso, va a escribir en su propio idioma palabras que no conoce, porque son del idioma del hermanito espíritu, ¿sí? Una persona que no sabe escribir podría escribir, o sea, una persona que no sabe escribir, pero que es medium y que entra en trance, y entonces el espíritu quiera que escriba, sí puede escribir aunque no sepa, pero obviamente le va a costar muchísimo trabajo, porque como no sabe escribir, pues tiene esa resistencia material del cuerpo, que pues no es algo que haya puesto en práctica antes, y pues se le complica, ¿no? Cuando un medium es muy poco inteligente, puede llegar a transmitir comunicaciones que sean de orden muy elevado, o sea, de espíritus que sean muy inteligentes o de hermanitos de luz, porque
ahí es otra prueba de la mediumnidad. Si el hermanito no es muy inteligente que digamos, pero tiene la capacidad para servir de canal, o sea, si es un medium, pues obviamente él tiene que repetir lo que el espíritu le esté diciendo. Entonces, por eso puede ser que el espíritu tenga más conocimientos o esté más preparado que el hermanito que está dando la comunicación. Cuando a ellos les hace falta un instrumento, el espíritu se puede valer pues del que tenga a su alcance. A lo mejor hay otro más inteligente o alguien con quien tuviera más afinidad, pero el que tienen cerca es lo que hay, entonces es lo que se usa, ¿sí? Bueno, cuando les falta un instrumento mejor, pues van a hacerlo con el que tienen a la mano, ya lo dijimos. Es natural que para las comunicaciones que son de cierto nivel, el medium tenga menos obstáculos materiales. ¿Por qué? Porque a lo mejor ese medium por el que se están valiendo está más preparado, entonces es más fácil comunicarse por medio de él, o tiene más experiencia o más instrucción. Además, debemos de considerar que alguien que es idiota muchas veces lo es porque sus órganos son imperfectos. Los órganos de ese cuerpo material son imperfectos y por eso está así. Pero su espíritu podría estar mucho más adelantado de lo que nosotros pensamos. Tenemos la prueba de eso en ciertas evocaciones de tanto vivos como muertos, ¿sí? Eso nos dice Kardec. O sea que alguien que ustedes ven que aparentemente está mal de sus órganos, que dicen, mira, está mal de alguna manera, por no meterme con nombres que no debo, dicen, míralo, ese es más inteligente que tú. Lo que pasa es que está expiando, está pagando y por eso trae esas limitaciones en su materia. Porque el maestro Kardec nos dice muchas veces que se evocaron a espíritus que estaban idiotas y que estaban vivos. Y entonces ellos dieron pruebas patentes y respondieron a los cuestionarios que se les hacía con mucha sensatez y de un modo superior. Aquí se comprueba que ese idiota está limitado únicamente de su materia, pero que su inteligencia está intacta. Simplemente es su materia, su cuerpo físico, lo que no les permite comunicarse como ellos desearían. Cuando el espíritu está así, es porque obviamente es un castigo y tiene que sufrir el espíritu por esas limitaciones que padece. Porque un medium que está idiota puede ofrecer al espíritu quererse manifestar con los recursos de los que supone, con muchos más recursos. La poesía, por ejemplo, es el lenguaje de los mediums que van escribiendo en verso, pero también lo pueden hacer en un medio que no conocen, porque recordemos que son mediums. Entonces, pues son el canal para que cualquier espíritu poeta les pueda venir a intuir lo que ellos quieran. Puede ser en otra existencia que fueran poetas y por eso ahorita tienen la facilidad para escribir, pero un espíritu nunca va a perder los conocimientos adquiridos. Así que puede ser que un hermanito medium esté transmitiendo simplemente lo que el espíritu desea, ¿sí? Aunque ellos no se den cuenta, es algo que ya aprendieron en el pasado y no tienen dificultad para desempeñarlo ahorita. Puede ser en estado normal y bueno, hay mediums que tienen aptitud para el dibujo, otros para la música, muchas cosas. Los espíritus se van a servir de los instrumentos que son los que les van a dar mayores facilidades, pero la expresión del pensamiento, que es por medio de la poesía, del dibujo, de la música, a veces depende del medium. ¿Por qué? Porque el espíritu que es inferior pues tiene conocimientos limitados. A lo mejor no es malo, es inferior, pero no es malo, simplemente no tiene los conocimientos que tiene un ser de orden elevado, ¿verdad? ¿Por qué razón un hombre dotado de gran talento en una existencia deja de poseerlo en la siguiente? Le pregunta el maestro Kardec al hermanito de luz, y el hermanito le dice que no siempre es así, porque nos vamos perfeccionando. Lo que en una existencia iniciamos, lo podemos perfeccionar en la próxima. Puede pasar que la facultad simplemente esté dormida durante algún tiempo
y le van a dar chance para que vaya desarrollando otra con libertad. Es un germen latente que va a resurgir más tarde porque el conocimiento ahí está y van a quedar vestigios o al menos una vaga intuición de eso que se aprendió antes. Si el espíritu que desea comunicarse por medio del medium, el alma del medium va a recibir la comunicación del otro espíritu, ¿sí? Y va a transmitirla por medio de los órganos corporales. Lo que las demás personas no pueden hacer, lo va a hacer el medium. Porque los espíritus encuentran muy lento el lenguaje humano en comparación con lo que es el pensamiento. Porque hay personas que hablan, pero hablan muy despacito, imagínense todavía. En cambio ellos, pues, están pensándolo y ya lo están pensando y ya te están pasando el pensamiento a ti. Y para ellos, pues, es mucho más fácil. Entonces, para ellos es a veces difícil porque encuentran una resistencia en el medium. ¿Por qué? Porque los mediums que son novatos escriben, pero lo hacen trabajosamente porque no están acostumbrados, apenas están aprendiendo. Es como en todo. No debemos de intentar someter a los espíritus a pruebas, porque si nosotros decimos, a ver, ahorita voy a hacer el experimento y voy a probar al espíritu, no, eso no se hace. Nosotros no podemos probarlos a ellos. Ellos nos leen como libros abiertos, ya lo hemos platicado, y un espíritu que es elevado no va a dejar que lo uses de experimento para que digas, ah, mira, no es así, ¿sale? Los espíritus que se pueden llegar a prestar para que tú resuelvas tus dudas son espíritus imperfectos, son espíritus ignorantes. A lo mejor no el más perverso, pero también pues no el más inteligente, ¿verdad? Entonces, los que son incrédulos podrían asistir a presenciar sesiones para ver si se convencen de algo. Pero los espíritus a esto no le van a contestar. Los espíritus serios. ¿Por qué? Porque ellos dicen, nuestra causa no necesita de los que tienen suficiente orgullo para los que se creen indispensables. Ellos dicen que van a llamar a quienes quieren, pero por lo general ellos lo hacen con las personas que son pequeñas, que son humildes, porque el espíritu dice que debemos de ser sumisos. No es normal que el estudiante le imponga la voluntad pues a su maestro, ¿sale? Pero hay excepciones. El medium va a expresar el pensamiento de los espíritus por medios mecánicos que están a su disposición, que en este caso es su cuerpo, su materia. Y esa expresión del pensamiento se va a resultar afectando, pues, por la imperfección que poseemos en los medios, pero para los espíritus debemos de tener muy claro que el pensamiento está por encima de todo. Podemos ver que un espíritu escriba, por ejemplo, Jules, en esta prueba que hizo el maestro Kardec, pero su nieto se llamaba Jules, ¿sí? Le faltó escribir la S. Cuando vivía lo hacía y ahorita que el medium servía para transmitir lo que el abuelo quería decir, claramente escribía nada más Jules, no Jules como era el nombre. Entonces ahí se ve que el nieto estaba siendo usado como medium e hizo las cosas tal cual quiso el abuelo, porque si él hubiera tenido que escribir su nombre, pues escribe Jules, pero escribió Jules porque fue lo que el abuelo le estaba diciendo que escribiera. ¿Sí me explico? Entonces es otra forma de probar que, bueno, existen, ¿no? Los mediums. Podemos ver que un espíritu elevado le dio una comunicación al maestro Kardec, que se las voy a leer tal cual. Sea cual fuera la naturaleza de los mediums escribientes, ya sean mecánicos, semimecánicos o simplemente intuitivos, nuestros procedimientos de comunicación con ellos no varían en lo esencial. En efecto, con los espíritus encarnados nos comunicamos de la misma forma que con los espíritus propiamente dicho. ¿Por qué? Porque para todos el lenguaje del pensamiento es exactamente lo mismo. Solo mediante la irradiación de nuestro pensamiento, dice el hermanito de luz. Nuestros pensamientos no requieren de la vestimenta de la palabra para que los espíritus los entiendan. Y todos los espíritus perciben en función de sus facultades intelectuales el pensamiento que deseamos transmitirles por el solo hecho de que lo dirijamos hacia ellos.
Esto significa que determinado pensamiento puede ser comprendido por tales o cuales espíritus conforme su adelanto, pero mientras que para unos no es comprensible porque no les despierta ningún recuerdo, ningún conocimiento adormecido en el fondo de su corazón o de su cerebro. En este caso, el espíritu que está encarnado nos va a servir de medio y es más apto para transmitir nuestro pensamiento a otros encarnados. Aunque no lo entienda que un espíritu desencarnado y poco adelantado, si nos viéramos forzados a emplearlo como intermediario porque el ser terrenal pone a nuestra disposición su cuerpo como instrumento, cosa que un espíritu errante, uno que nada más es espíritu, pues no va a poder hacer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces de eso se sirven los espíritus, de un hermano que tiene materia, de un hermano que es parte de este plano y que va a ser ese intermediario entre los espíritus y ellos. De esta manera, cuando encontramos un medium cuyo cerebro está repleto de conocimientos adquiridos en esta vida actual y su espíritu es rico en conocimientos anteriores latentes, adecuados para facilitar nuestras comunicaciones, preferimos servirnos de él porque está más educado, está más ilustrado. Porque ese medium, el fenómeno de la comunicación, nos resulta mucho más sencillo que con un medium que tiene la inteligencia limitada y que tiene escasos conocimientos anteriores. Haremos que se nos comprenda mediante algunas explicaciones claras y precisas, porque como el medium está más instruido, pues es más fácil que entienda lo que los espíritus le quieren dar a entender. Recordemos que estamos hablando específicamente de los seres de luz. Los espíritus burlones, perversos, malos, ellos se van a comunicar con quien quieran, cuando quieran, como quieran, pero no le dan seriedad porque realmente lo que están haciendo no es algo de mayor importancia. Con un medium cuya inteligencia actual o anterior está desarrollada, nuestro pensamiento se va a comunicar de forma instantánea de un espíritu a espíritu, gracias a esa facultad que tiene en el espíritu. En este caso, nosotros encontramos en el cerebro del medium elementos que son apropiados para vestir al pensamiento con palabras que le corresponden, ya sea que sea un medium intuitivo, semimecánico o un medium puramente mecánico. Por eso, sea cual fuera la diversidad de los espíritus que se comunican con un medium, los dictados que se van a obtener tiene que ver con la forma y el colorido, el sello personal, porque proceden de espíritus diferentes. Usan el mismo canal que es el medium, pero pues cada espíritu es distinto, ¿sale? Ellos conservan esa individualidad. Es exactamente como si nosotros observáramos diversos paisajes con lentes de color, con lentes verdes, blancos, azules, así. Aunque esos lugares, esos objetos sean observados, sean completamente opuestos o sean independientes unos de otros, pues no van a dejar de optar por esa tonalidad que provenga del color de los lentes, ¿sí? Mejor aún, podemos comparar a los mediums con un recipiente de vidrio que están llenos de colores líquidos y más o menos son transparentes y entonces se ven en las vitrinas de las farmacias. Los espíritus son como focos que iluminan esos paisajes morales, filósofos e internos a través de esos mediums, sean azules, verdes, rojos, y de este modo nuestros rayos luminosos van a pasar a través de esos vidrios que son tallados con mayor o con menor precisión y que poseen grados de transparencia, es decir, hay mediums que tienen diferentes niveles de inteligencia y que solo llegan a los objetos que deseamos iluminar tomando la coloración o la forma expresamente propia que es particular de cada medium, ¿sí? Para poder concluir con la última comparación, dice el hermanito de luz, diremos nosotros que los espíritus somos como esos compositores que con el propósito de ejecutar una pieza musical cuentan con un solo instrumento, ya sea piano, violín, flauta, fagot o un simple silbato. Es indudable que con el piano, la flauta o el violín van a ejecutar
pues una composición mucho más comprensible para los oyentes, aunque los sonidos producidos por el piano o el fagot o quizá el clarinete sean los oyentes. Aunque los sonidos producidos son esencialmente, pues, son cada uno pues son diferentes entre sí, eso es claro, pero no por eso la composición va a dejar de ser idéntica, ¿sí? Obviamente, pues los matices de sonido tienen esa excepción, pero si solo tuvieran a su disposición un silbato o un caño de desagüe, pues obviamente sí estarían en dificultades. Espero que les haya gustado, espero haberme dado a entender. En el siguiente video vamos a seguir platicando del libro de los mediums del maestro Allan Kardec.